Esperamos que disfruten de la charla, el contenido. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, la pueden pasar por el chat, que ahí tenemos, los estamos leyendo y podemos atender cualquier inquietud que tengan para poder resolverla y seguir adelante con la presentación. Así que paso a la presentación para poder... Carlos, ¿puedo decir unas palabritas? Sí, adelante, por favor. Bueno, buen día. Hola, yo soy Roberto Guidec. Bueno, la idea de la universidad y de la Facultad de Ciencia Económica y el PATEC es brindarle esta herramienta que Carlos lo viene trabajando hace muchos años y viene con un curso muy bien armado. Tenemos el desafío de terminar nuestras tesis. Estamos estudiando hace varios años en la mayoría de los casos y el objetivo básico es tener una tecnología que nos permita a todos avanzar con el documento final, que es una necesidad importante que tenemos. Así que yo lamentablemente no voy a poder estar porque ya tengo un compromiso a las 8:30, pero les deseo las mejores, el mejor aprovechamiento del contenido y la implementación, ¿no? Quería mencionar que estamos a disposición, todo el equipo de la unidad académica, para encarar estos contenidos, ¿no? de LaTeX. Así que les mando un abrazo y espero que estén todos bien y quedamos todos a disposición para colaborar con la finalización de las tesis. Hasta luego. Muchas gracias, Roberto. Bien. Ahora que estamos como para comenzar, les hago una pregunta a todos los asistentes. Supongo que muchos se entusiasmaron por el título, vieron que había ahí una palabra que les podía parecer un poco desconocida, pero bueno, la pregunta es, ¿a qué vinimos aquí? O sea, ¿cuál es la convocatoria a esta reunión? Y bueno, lo que hay en común en todos los presentes, que son muchos por lo visto, es bastante satisfactorio ver que hay mucha gente trabajando con sus proyectos de tesis, y lo que queremos es ayudarlos, conducirlos para que puedan terminar con sus proyectos y tener un excelente documento final. Así que ya está claro para qué vinimos. Todos sabemos que estamos en una situación en que nos abruma el tiempo, y entre poder tener tiempo para dedicarle a las cosas que a nosotros nos gustan, sobre nosotros tenemos la espada de Damocles que nos está amenazando constantemente, y el tiempo final de la entrega del documento de tesis se acerca cada vez más, y esto genera muchas veces ansiedad, genera preocupación de cómo se va a hacer y cómo llegar. Así que lo que queremos es que todos puedan lograr tener esta foto sobre la mesa, de concluir en la construcción de su documento, su libro de tesis, y hasta ahora lo que llegamos hasta aquí nos encontramos con una situación. Nos dijeron, hay que hacer la tesis, hay que hacer el libro, publicar la tesis, y no nos dijeron todavía cómo hacerlo. Y la convocatoria es cómo hacer una tesis con látex. Pero la pregunta hasta ahora es, ¿qué es esto de látex? Entonces vamos a hacer una aclaratoria de lo que no es. Primero, no es una pintura. Aunque tenga el mismo nombre, no pasa por ahí. Tampoco son datos, tampoco son guantes,
tampoco es cualquier otra cosa que está hecho de este mismo material, pero vamos a orientar a qué es látex. Látex es un lenguaje. Está constituido por sentencias o órdenes, también órdenes, que sirven para construir desde el punto de vista tipográfico un documento. Y esta herramienta es muy popular en el entorno académico en consideración de la calidad del producto que se obtiene y además por la facilidad que me ofrece en la construcción de documentos complejos, como en este caso el libro de tesis. Por ejemplo, yo les comentaba de que esto es un lenguaje de órdenes. Voy a hacer una analogía con otro lenguaje, como por ejemplo el lenguaje para construir páginas web. Cuando nosotros visitamos un sitio web, lo que vemos es la representación de los contenidos del sitio de una forma estéticamente agradable, ordenados, que se pueden navegar, pero pocos conocen el trasfondo de esta representación. Lo que nosotros vemos visualmente en una página web con los gráficos y la información que proviene, se construye con un lenguaje de marcado que se llama HTML, que se ve más o menos así. No se asusten porque nosotros no vamos a ver HTML, vamos a ver otra cosa, pero lo que quiero representar, reforzar aquí es la analogía de cómo se construyen estos objetos gráficos a partir de lenguajes de órdenes para llegar a un documento final visualmente estético. LaTeX tiene dos padres fundadores, que no son estos dos. Es un lenguaje que evolucionó en el tiempo. El creador original es Donald Knuth, que en el año 78 escribió el lenguaje TeX, que son una serie de órdenes para construir documentos, un poco para solucionar el problema de que no le gustaba cómo estaban quedando sus libros o cómo lo hacían las imprentas a sus libros, en función de que no representaban lo que él esperaba estéticamente de la matemática de sus documentos. Así que escribe este lenguaje, pero era un lenguaje bastante engorroso, bastante difícil de interpretar, a lo cual otro matemático que se llama Leslie Lamport generó una serie de lo que se llaman macros o combinaciones de comandos que hacían mucho más fácil la interpretación y el empalme, el ensamble de los comandos para construir el documento en LaTeX. Así que en el año 86, el señor Lamport publica una serie de libros, una serie de documentos, donde compartió con la comunidad una serie de comandos, una serie de macros que enriquecían al lenguaje TeX. Así nace entonces lo que es el LaTeX. LaTeX no es otra cosa entonces que las extensiones que le agregó Leslie Lamport al lenguaje TeX para hacerlo mucho más accesible a la comunidad, más fácil de interpretar, más fácil de usar, y se popularizó en el sentido de que el producto final que se obtiene no hay forma de hacerlo con otra herramienta, como por ejemplo un procesador de texto. LaTeX, como lo pronunciamos nosotros, en realidad en la fonética debería pronunciarse como LaTeX, pero para nosotros, por ahí, en caso particular mío, me queda más práctico asociarlo con algo conocido, como era el caso de la pintura o ese material. Así que en adelante lo vamos a seguir llamando LaTeX, aunque en la pronunciación adecuada sería LaTeX. ¿Qué es esto? Es entonces un sistema que me permite componer documentos complejos y el producto que se obtiene
tiene una altísima calidad tipográfica y estética. Además de que el propio sistema se encarga de muchas tareas tediosas, como es el caso de el control de los márgenes, el control de la numeración, de las referencias cruzadas, de la bibliografía, cuestiones que yo como tesista tengo que tenerlas presentes, y gracias a esta herramienta, en cierta manera, me desentiendo de la problemática del control fino de la estética, lo que me da más tiempo para dedicarlo a lo que a mí me interesa, el contenido de mi tesis, el núcleo, el corazón de mi tesis. Así que en LaTeX yo me voy a dedicar a escribir el núcleo, voy a escribir lo que quiero expresar en mi hipótesis, en mis objetivos, y voy a dejar que esta herramienta se encargue de la estética, del hilado fino de la presentación final de mi documento, sin tener que preocuparme por tener que controlar manualmente las referencias cruzadas, los índices, los números de página, los números de capítulos. Todas estas cosas para mí no son un problema, porque de esto se va a encargar directamente la herramienta. Ahora bien, nosotros llegamos hasta aquí con un paradigma informático que lo hemos desarrollado en el tiempo a través del uso de las herramientas habituales, como es el caso de los procesadores de texto. En nuestra construcción mental, cuando tenemos que pensar en construir un documento, lo primero que pensamos es en el Word. Pensamos que esta va a ser la solución porque es la única que conozco, y eso reforzó mi paradigma de que todo lo voy a solucionar con un procesador de texto. Si tengo que escribir un libro, lo haré con esta herramienta. Y es acá donde queremos plantear de que hay otras soluciones y hay otros paradigmas que me permiten solucionar el problema, pero con una visión distinta, con un enfoque distinto, que lo tengo que incorporar, tengo que tener una visión distinta, con una mente más abierta, en función de que lo que sé que voy a obtener es imposible hacerlo con un procesador de texto. Así que la idea es contarles de que, a pesar de nuestro paradigma informático de que todos solucionamos con Windows y con Word, hay algo más allá. Hay un mundo, y nuestra función aquí es quitar esta venda de los ojos para mostrarles de que existe un universo alternativo, y en ese universo alternativo la herramienta que le queremos presentar realmente funciona mucho mejor, y vamos a obtener un producto de altísima calidad al respecto. Así que veamos lo que tenemos que hacer. Cuando nos dicen tengo que hacer la tesis, se me vienen a la cabeza un montón de ideas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Si bien ya probablemente hagamos desarrollado en el plan de tesis las hipótesis, las preguntas de investigación, nuestros objetivos y algún marco metodológico, un estado del arte básico, el plan de tesis hasta ahora era un documento, podemos llamar un documento técnico de presentación de mi plan de trabajo. Lo que tengo que mentalizarme a partir de ahora es que lo que voy a construir no es un documento, es un libro. Por lo tanto, tengo que tener una estrategia distinta, un enfoque distinto a lo que yo creo que tengo que hacer para construir este libro o mi solución de la tesis. Primera consigna entonces, la tesis no es una monografía, es un libro, y por lo tanto tengo que tener una estrategia de desarrollo distinto a la construcción de un documento, como lo voy a pensar al hacerlo en el Word. El problema es que hasta ahora, en toda nuestra discurrir en la academia, nunca nos dijeron cómo se hace un libro. Podemos tener experiencia en la elaboración de
documentos científicos, publicaciones académicas, monografías, pero hasta ahora a nadie se les exigió o tuvimos algún taller en la cual nos hayan acompañado, nos hayan contado cómo se arma un libro, cómo se escribe un libro. Tenemos una idea porque lo hemos utilizado, lo abrimos y lo leemos secuencialmente, vemos todos los capítulos, pero hay un trasfondo en la creación de este objeto libro que no es igual a cómo se hace un documento, que es lo que nosotros sabemos hacer hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es pensar distinto, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pensar de que la solución a nuestra problemática es el Word, lo que vamos a seguir obteniendo van a ser los mismos resultados. En otras palabras, perdónenme la expresión, nuestra tesis va a ser una crotera. Y si queremos saltar esta limitación y pensar de que esta tesis que me exige un esfuerzo muy grande de tiempo, dedicación, de estudio, de comprensión y elaboración, yo quiero que sea lo más perfecto posible. O sea, me está tomando muchísimo tiempo, entonces, y me está tomando tiempo y esfuerzo, lo que quiero obtener entonces es algo de mucha calidad y no tener que estar lidiando con no poder saltarme las limitaciones que me ofrece un procesador de texto simplemente que elabora documentos. Así que tengo que pensar distinto, tengo que cambiar de paradigmas, tengo que ver las cosas de una forma distinta e inclusive cómo construir este objeto libro utilizando estas herramientas que vamos a dar. Así que créanme que esta imagen es muy representativa de que si todavía no están convencidos y que hasta ahora el Word fue la solución para todo, el momento que toca construir mi tesis, puede que al principio me resulte muy fácil y yo no voy a discutir y negarle de que eso es cierto, porque en mi paradigma y mis capacidades me lo permiten, puedo construir una serie de documentos basados en capítulos para ir armando la tesis. De tal manera que en la etapa inicial, un procesador de texto es viable utilizarlo, es más cómodo, yo sé cómo funciona, pero el problema viene en la etapa final, cuando tengo que compaginar todos esos objetos, tengo que asegurarme de que las citas, la bibliografía, las referencias cruzadas, la numeración de páginas y capítulos tengan una coherencia, y es ahí donde el procesador de texto hace agua y empieza a fallar, y empiezan los dolores de cabeza y empieza mi desesperación porque el tiempo se termina y en lugar de avanzar, yo estoy volviendo hacia atrás resolviendo cuestiones triviales como es el caso de las citas, los números de páginas y la bibliografía. En otras palabras, sí, acá Corina dice Word igual a problema con los gráficos. No solamente el problema de los gráficos, basta tocar algún formato de algún párrafo para ver cómo se destruye toda mi tesis y tengo que pensarla de vuelta y que voy a tener copia de la copia de la copia de la copia para asegurarme de que no se rompa y poder recuperarme. Así que créanme que en esta bifurcación del camino donde les invito a recorrer el camino hacia la construcción de su tesis con esta herramienta, lo van a disfrutar al final cuando empiecen a ver con qué facilidad les soluciona un montón de problemas triviales que tienen que ver con los controles finos a posteriores, que ya no es el corazón de mi tesis. Me tengo que empezar a trabajar con cuestiones estéticas, con cuestiones de referencias, y es tiempo que me quita a la revisión del contenido núcleo de mi documento de tesis.
Así que en nuestro paradigma informático, nosotros lo que generalmente hacemos es, tengo que escribir una monografía, pienso que una tesis se puede armar de la misma manera y arranco escribiendo con un procesador de textos. Esta herramienta no es desconocida para nosotros, es lo que sabemos que funciona y en la etapa inicial de la construcción del documento nos puede ayudar mucho, pero al final esta solución empieza a generarme más complicaciones que soluciones. Así que si bien nosotros editamos de esta manera, en LaTeX las cosas se hacen de una manera distinta. Como verán, yo les vengo preparando mentalmente diciendo que es un cambio de paradigma, de que no es igual, de que se ve distinto, de que tengo que pensar de otra manera, de que si quiero hacer las cosas bien y llegar a la construcción de mi libro tranquilo, sin tener preocupaciones con que se va a romper todo, cuando empezamos a trabajar con látex, lo primero que voy a encontrar es esto. Y es realmente chocante ver esa parte del medio que es ahí donde yo voy a trabajar, porque lo que está a la derecha de la pantalla es el resultado, es lo que yo voy a obtener si es que uso adecuadamente la parte central. Por supuesto, si yo les digo que tienen que abandonar su Word para venirse a esta herramienta, les creo que más de uno puede tener una expresión de pánico y terror de tener que pensar de que esta va a ser la solución para la construcción de mi tesis. Yo les diría que no se preocupen demasiado por cómo se ve ahora, porque una vez que yo entienda de que esto es más fácil de lo que parece y que lo que voy a obtener realmente supera con creces al Word, voy a llegar a la conclusión de que si bien tienen ganas de irse en este momento, yo les diría, por favor, ténganme paciencia. Respiren hondo, créanme de que a pesar de que no se ve y que yo tengo que pensar distinto en la construcción del documento, por favor, no huyan todavía, porque les puedo asegurar de que si abandonan el barco en este momento simplemente por cómo se ve la herramienta, cuando tengan que hacer la construcción final de su libro de tesis se van a acordar de que le habíamos ofrecido una herramienta que les iba a ayudar muchísimo y no se pierdan la oportunidad de al menos considerarla como una solución viable para la construcción de su tesis. Pero antes de irse, yo les voy a mostrar una pequeña diferencia de cómo va a ser una cosa y cómo va a ser otra. Y aquí don Leslie Lamport, el autor de lo que es LaTeX, les va a mostrar cómo queda. Si le hacen con el Word, lo que van a obtener es eso. Si piensan hacerla con látex, realmente lo que van a obtener va a ser un documento muy bien organizado, con una alta calidad, en la cual no van a tener que preocuparse de un montón de cosas al final, porque de eso se va a encargar látex, y ustedes simplemente tienen que centrarse en la redacción, la coherencia de su documento, y que del resto y la estética se encargue la herramienta. Visto de otra manera, pueden elegir seguir utilizando el Word y avanzar hasta la construcción, pero les garantizo de que el camino, si bien puede parecer distinto y difícil al comienzo, lo que van a lograr al final es ver con felicidad el paisaje y su libro de tesis. Bien.
Dicho todo esto, tratando de convencerlos de que el procesador de texto no es la solución y que probablemente esta cosa nueva que le estoy proponiendo, que se llama LaTeX, es la mejor solución para su libro de tesis. Hay mucha bibliografía respecto a cómo escribir documentos y textos. Cuando me tocó a mí entrar en este camino, era muy distinto a el tiempo actual, en la cual hay herramientas gráficas que me ayudaban muchísimo a la construcción. En la primera tesis que tuve que construir, todo se tuvo que escribir a mano con un editor de texto. No había forma de ver gráficamente lo que estaba haciendo, con lo cual fue una etapa difícil de hacer el cambio de paradigmas hasta que se pudo ver cómo quedaba el documento final. Y si bien hay mucha bibliografía al respecto, cuando yo empecé a mirar las distintas soluciones para que me orienten, para que me ayuden y me asistan a construir mi documento de tesis, toda la bibliografía que encontré estaba pensada o orientada a explicar los comandos. Y decía, pero ¿por qué todos lo plantea como un lenguaje, sobre todo como una especie de lenguaje de formato como era el HTML, si a la mayoría de la gente no le gusta programar, no son programadores, no es algo que les apasione hacerlo? Y si había que hacerlo así, tenía que volver a hacer ese cambio de paradigma y aprenderlo desde el punto de vista de los comandos, lo cual me parece a mí poco conducente a que alguien que está con la ansiedad de que el tiempo se le termina y tiene que empezar a compaginar todas sus ideas en un libro, todavía tenga que aprender como si fuera un lenguaje de maquetado o un lenguaje de formato, con lo cual entendí de que esta no era la solución. Mejor dicho, esta es una solución, pero no es la mejor manera de aproximarse a lo que es LaTeX. Por eso, después del tiempo de tener que escribir varias tesis, pensé que habría que facilitarle el camino. ¿Por qué? Porque el producto final es incomparable con un procesador de texto, pero que lo que yo sufrí no tenía que volver a hacerlo los que venían atrás mío. Así que pensé en estas charlas donde, tratando de encontrar las mejores herramientas, explicarles cómo se construye, utilizando la herramienta, pero sin el sufrimiento de tener que aprenderlo como si fuera un lenguaje. Así que nosotros vamos a los bifes. Vamos a prescindir de aprender esto como si fuera un lenguaje. Vamos a pensar en lo que es la construcción de mi libro, el ensamble de todas las ideas que yo necesito. Y vamos a ir avanzando poco a poco. O sea, comenzaremos con lo básico y la diferencia en cómo se construye el conocimiento desde otra perspectiva, en este caso una perspectiva mucho más práctica. Vamos a, por ejemplo, una actividad. Voy a hacer una analogía con otra actividad. Yo quiero aprender a andar en bicicleta, entonces me acerco a alguien que ya sabe andar en bicicleta y le digo, enséñame a andar en bicicleta. Me dice, sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Acá está la bicicleta, pero antes de que vos puedas andar tenés que conocer algunos aspectos de la bicicleta, tenés que saber cómo está compuesta, o sea, para qué sirve cada parte de esa herramienta. Y una vez que veas cada una de las partes, tenemos que entender la funcionalidad de cada una de ellas, cómo se ensambla, para qué sirve, cómo interactúa con el resto del objeto para poder entender cómo funciona una bicicleta. Si yo lo planteo de esta manera, me saqué la gana de andar en bicicleta el primer día. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo
obtener el placer de conducir la bicicleta, y si primero tengo que hacer un curso de todas estas cuestiones, de cómo se llama cada una de las partes y cómo interactúa, y esta es la forma en que están planteados los libros de LaTeX hasta ahora. Nos tratan de enseñar todos los comandos como piezas sueltas y nos cuentan cómo interactúan con el resto, con lo cual yo todavía no pude construir una sola hoja y tengo que pasar horas aprendiéndome comandos. Así que, viendo de que esta no es la vía más adecuada para lo que estoy buscando, nosotros vamos a plantearlo de otra manera. Así como les dije que vamos a los bifes, vamos a comenzar en acá. Así que, tratando de manejar básicamente el objeto, arrancaremos con alguna ejercitación básica para que se vaya teniendo una idea de cómo es la construcción de los objetos, cómo es el ensamble de los objetos para lograr mi libro. De aquí a un tiempo, una vez que logremos el equilibrio, empezaremos a obtener habilidades y pretendemos que cuando ustedes lleguen a su etapa final de construcción de tesis, sean unos expertos. Como verán, cada una de estas etapas involucra conocimiento, y con el conocimiento se logra con la práctica. Esto implica que hay que hacer muchos pequeños ejercicios de prueba para ver cómo se construye y cuál es el resultado, y a partir de ahí ensamblarlo en mi libro de tesis. Lo que pretendemos es que cuando lleguen a la etapa de construcción de su libro, tengan estas habilidades como para poder, sin mayor dificultad, entender y ver el todo de su libro para presentarlo y mandar a impresión antes de presentarlo. Así que, viendo esta introducción preliminar de qué era LaTeX, qué no es LaTeX, por qué es mejor que un procesador de texto, de qué es distinto, de que se ve de otra manera, y que lo que yo les estoy ofreciendo que voy a resolver es realmente superior a un procesador de texto, vamos por partes. Una cosa que tengo que tener en mente es que yo no estoy haciendo un documento, yo no estoy escribiendo una monografía. Yo estoy armando un libro, y para armar el libro tengo que pensarlo como un edificio en construcción. Ese edificio en construcción no se construye, no se arma directamente trayendo los elementos, trayendo los materiales y ensamblándolos entre sí desde el primer día. Antes de que yo empiece a hacer los primeros movimientos de materiales, tuve que haberlo pensado, tuve que haberlo diseñado, y es acá esa parte previa donde tenemos que pensar, empezar a construir mentalmente el documento como si fuera el plano del edificio. No pretendemos avanzar en cuestiones muy técnicas, pero tengo que tener un mapa mental, o en este caso, como lo estoy mostrando en papel, un mapa mental de cómo se van a ensamblar las partes para lograr la construcción de mi libro. Cuando vaya a imprimir el libro, tenga toda la coherencia, tenga todas las partes, esté perfectamente ensamblado, y para eso tengo que garabatear un poco en la idea mental que voy a ir construyendo, que me va a servir a mí para el ensamble final de mi documento. El maquetado no es otra cosa de la relación de los distintos objetos. En este caso, mi tesis va a estar construida por básicamente dos objetos: el texto y las imágenes. Y dentro del texto, parte de texto especializado, como pueden llegar a ser las tablas, como pueden ser las listas, como pueden ser las fórmulas. Pero básicamente lo que tengo aquí es una compaginación estética del contenido, que básicamente son dos recursos: texto por un lado e imágenes por otro. El adecuado y correcto ensamble
de esos dos objetos van a ir construyendo los documentos y las páginas de mi libro. Volviendo a cómo encararía yo, o cómo encararía en general, las personas en general, el desarrollo de su tesis, es pensarlo en capítulos numerados. Y he visto muchas veces este error donde en lugar de pensarlo como una serie de objetos que yo tengo que ensamblar, lo pienso como una monografía y empiezo a escribir mi tesis, capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, estado del arte, y así sucesivamente. Y les puedo asegurar de que esto es un error muy grave. ¿Por qué? Porque al pensar mi documento de esta manera, yo estoy creando una especie de jaula mental de la cual no puedo salir. Y si le llamé capítulo 1 a la introducción y capítulo 2 al marco teórico, no me voy a poder escapar de esa cárcel mental del número asociado al contenido. Por lo tanto, y una de las cosas que debo prescindir cuando estoy trabajando en LaTeX es pensar en números. Los números no existen, no deberían existir en mi mente. Ni los números de capítulos, ni los números de las figuras, ni los números de las tablas. Los tengo que pensar como objetos que se ensamblan en alguna parte del documento, en alguna parte del libro. Y no asociarlos con números, porque si yo lo hago de esa manera y empiezo capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, indefectiblemente voy a caer en una crisis de escritura. ¿Por qué? Porque estoy condicionando a mi mente a que voy a hacer una construcción lineal. Que si no termino el capítulo 1 no puedo empezar el capítulo 2. Si no termino el capítulo 2 no puedo empezar el 3. Y me voy a encontrar de que a medida que voy construyendo mi tesis, siguiendo la numeración de los capítulos, en algún momento se va a romper esa secuencia porque voy a necesitar, por un lado, la bibliografía, por otro lado, los gráficos y las referencias, y tendré que ir numerándolos en función a los números. Y si en algún momento se me ocurre cambiar de lugar algo, se rompió todo. Y al romperse todo me voy a encontrar con que me va a desganar, me va a quitar el entusiasmo. Hacer la tesis va a ser más una penuria que un momento de felicidad en lo que estoy haciendo para construir mi idea y expresarla en un libro. Así que mi primera recomendación en este cambio mental es olvidarse de los números de los capítulos. Lo que tengo que pensar de los capítulos es que tienen un nombre, solamente eso. Habrá un capítulo que se llama introducción. ¿Qué número tiene? No sé, y tampoco me importa. El documento final va a ser el que tenga el número. Para mí es algo que no me debe preocupar y que el LaTeX se va a encargar de asignarle los números correctamente. Así que tomen en consideración esta recomendación. Olvídense de ponerle número a las cosas y llámenlas simplemente por sus nombres de objetos. Por otro lado, si yo pienso a mi tesis como un libro secuencial que voy escribiendo con capítulos, en algún momento me va a causar un bloqueo mental. ¿Por qué? Porque yo no estoy igual todos los días. El cerebro no funciona en forma automática y todos los días se programa para que ande de cierta manera. Esto significa que los distintos estados de ánimos van a afectar a mi productividad y a mi creatividad. Y la creatividad no es algo secuencial, es algo que aparece en determinados momentos, y hay días que yo me siento más cómodo para escribir, hay días que me siento más cómodo para calcular o hacer tablas o hacer gráficos,
Hay días que me gustaría ver cómo se va compaginando los distintos párrafos y tratar de encontrar un hilo conductual en la redacción. Por lo tanto, no estoy predispuesto a hacer lo mismo todos los días. Y esto lo tengo que entender, porque si no lo planteo así, en algún momento yo voy a estar obligado a tener que escribir y ese día es mi día creativo de hacer gráficos y no estoy mentalmente preparado para escribir, pero sí me gustaría hacer los gráficos, pero como ya me programé para hacerlo de esta manera, me voy a bloquear y me va a sacar las ganas y probablemente empiece a demorar, a dedicarme a hacer otras cosas, a procrastinar para más adelante. Así que una recomendación es haga lo que hoy pueda hacer mejor. Pero para pensar esto y que tenga resultado, mi tesis no puede ser un único documento escrito en forma de números de capítulos. Lo tengo que pensar de otra manera. Y la solución a esto es pensar en pequeñas piezas, pequeños objetos a los cuales yo le voy a dar atención para su construcción y que en algún momento lo voy a ensamblar al todo. De esta manera yo me puedo dedicar, según mi estado anímico, mi estado mental y emocional en cualquier momento, a cualquiera de estos objetos. Y uno de esos objetos puede ser, bueno, la redacción del marco teórico, otro podrá ser la construcción de los gráficos, otro será el análisis de los números para poder construir las fórmulas, los resultados y llevarlo después a los gráficos, armar las tablas, recopilar la bibliografía, conseguir los datos para darle consistencia a mi base de datos de bibliografía. Con lo cual, yo sé que estoy avanzando, estoy yendo hacia adelante, sin tener que estar encorsetado a capítulo 1, introducción. Me tengo que salir de esa jaula mental y pensar de que si hoy tengo ganas de escribir el marco teórico, avanzo en eso. Y mañana me gustaría hacer gráficos y voy a hacer eso. Esto lo pienso que en algún momento lo voy a ir ensamblando y es acá donde yo empiezo a ganar productividad y empiezo a ganar eficiencia en el avance de mi tesis. Esa construcción, ese ensamble en LaTeX se llama la compilación. La compilación es un proceso del cual se va a encargar el programa de leer una serie de órdenes que vendría a ser una especie de la receta de cómo se ensambla y se unen los objetos de la tesis para la producción de mi objeto final. Utilizo el concepto de receta porque es el más fácil de comprender, en el cual yo por un lado tendría un montón de ingredientes y con la receta estoy ordenando la secuencia lógica de cómo se tienen que ensamblar esos componentes para llegar al producto que estoy buscando. Esa construcción, la interpretación de la receta y la ejecución de la receta lo va a hacer LaTeX a través del proceso de compilación, que es tomar todos los objetos separados con los que estuve trabajando, ordenarlos, ensamblarlos dentro de la construcción de mi libro y después presentármelo como un documento integral que va a ser el PDF de mi libro. Lo que se busca y lo que hay que entender es que en el LaTeX tengo que separar el contenido del formato. ¿Qué es esto de separar el contenido del formato? El contenido es el núcleo de mi tesis. Son los textos, son los gráficos, son los objetos que forman parte de la idea de la construcción de mi libro, y el formato es la estética, es cómo se va a ver lo que yo estoy construyendo como resultado final. El problema que tienen los procesadores de texto es que me van mostrando
y yo tengo que ir dándole formato mientras estoy generando el contenido. Entonces tengo aquí un doble trabajo. El trabajo de la construcción del corazón de mi tesis y además pensar en el formato para ver cómo se va a construir visualmente ese libro. En LaTeX lo que hacemos es separamos las cosas. El contenido es lo que me importa y es mi responsabilidad. El formato es la estética y es el problema del cual se va a encargar LaTeX. Si yo entiendo esto, me saco la preocupación y la ansiedad de cómo se va a ver el documento cuando esté terminado. Yo me voy a centrar solamente en agregar contenido, a ensamblar ese contenido para que LaTeX se encargue de presentar el formato y mostrarme la versión final del documento. Así que, yendo a esto, cuando me preguntan qué formato voy a usar, no es mi problema. Yo me voy a encargar de escribir, de darle coherencia, de hacer buenos gráficos, de hacer una redacción consistente, y el formato aparecerá después cuando LaTeX se encargue del ensamblaje de mi documento final. A lo que le quiero recomendar en este punto: disminuya su ansiedad de ver cómo queda. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo la tesis en forma de objetos, no tiene sentido tratar de ver cómo queda la caja donde están todas las piezas sueltas porque todavía no están ensambladas. Y ese es un error que cometemos porque como en nuestro paradigma de construcción de documentos venimos del procesador de texto y desde el día cero ya vemos cómo está quedando, es una carga y un exceso de ansiedad tratar de ver cómo queda desde el primer momento. Y aquí es donde tengo que desentenderme de este problema. Lo mío es dedicarme al contenido, así que recomiendo disminuya su ansiedad de tratar de ver todo el tiempo cómo está quedando y concéntrese en lo que está generando. Así que relájese, dedíquese a escribir su contenido, a ir construyendo los distintos objetos o armando los capítulos, en función a cómo se siente hoy para hacer qué, describir, dibujar, hacer fórmulas, etcétera, etcétera, y que al final LaTeX se va a encargar de compaginar y dejarlo hermoso. Así que en este momento, si bien yo no les estoy mostrando nada, simplemente les estoy contando, probablemente ustedes estarán tratando de creer de que lo que les digo es cierto. Bien, es cierto. Créanme que después de años de experimentar con distintas cosas, esta para mí fue la solución y me da mucha satisfacción lo que pude armar hasta ahora, y se los quiero compartir con estas charlas, contándoles de que hay otra solución, hay otro universo, y que ya pasé por las penurias de tratar de resolverlo con un procesador de texto y encontré que esta es la solución, y los quiero ayudar a que tengan su mejor libro de tesis, el más hermoso libro de tesis, sin pasar por las penurias de tener que arreglar todos los números de capítulo, arreglar todos los números de fórmulas y referencias cruzadas, porque en algún momento el director de tesis se le ocurrió moverme toda una sección que estaba al final, movérmela al principio. Y eso va a pasar constantemente. Y uno termina con una angustia y una ansiedad. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando y va construyendo el documento, es probable que el director decida que hay que quitar o mover cosas del lugar. Y si yo venía numerando a mano con un procesador de texto todas estas cosas,
me puede llegar a dar un ataque de histeria si me cambian de lugar o se rompe porque incluimos los gráficos o alguna cuestión. ¿Alguien tenía levantada la mano? Bueno. ¿Dónde arrancamos? Me dice Tony que Sony había levantado la mano. Bueno, estamos atentos que pueda participar y contarnos su inquietud. ¿Dónde vamos a arrancar? Si bien ya dijimos que yo tenía que tener una especie de esquema mental de cómo se iba a ir armando en el proceso de maquetado, en el cual voy a garabatear un poco las cosas que voy a hacer. El corazón o el núcleo de LaTeX es algo que se llama el editor. El editor es el lugar donde yo voy a escribir y además me voy a encargar de compaginar todos los objetos que forman parte de mi libro, y además va a ser la herramienta que va a construir el PDF que me va a mostrar cómo queda mi documento final. Y el editor de LaTeX se ve así. Independientemente de las herramientas que yo vaya a utilizar, básicamente lo que voy a tener va a ser a mi izquierda el espacio donde yo escribo y a la derecha el resultado que voy a ir obteniendo, que no es automático, sino que se va generando cada vez que yo le dé la orden de compilar el documento maestro de LaTeX. Si bien, así como el gato le pone cara fea a lo que estoy viendo a mi derecha, que es donde yo voy a trabajar, el resto es lo que voy a obtener, estoy seguro de que me estarán mirando con cara fea. ¿Por qué? Porque no es igual a lo que ustedes conocen. Se ve distinto a un procesador de texto y parece un ambiente bastante duro y hostil trabajar en ese editor con esos comandos raros que están ahí, que para traerles tranquilidad no es difícil y tampoco tengo que ponerme a escribir todas esas cosas que están ahí, porque ya están prácticamente todas desarrolladas. Yo simplemente tengo que copiar, pegar y saber ensamblar para obtener mi resultado final. ¿Qué es esto? Que ustedes tengan la mejor expresión de su libro, de que sea realmente lo que estamos buscando, que para lograr esto lo tengo que pensar como una obra de arte, y por el esfuerzo que me está llevando a hacer esto, lo tengo que pensar, es una obra de arte, y va a ser una obra de arte, si es que utilizo la herramienta adecuada, que es esta que le estamos ofreciendo. Entonces, volviendo a lo que vamos a ver y con qué vamos a trabajar. A la izquierda tenemos lo que se llama el entorno de trabajo. Dentro del editor es el espacio donde yo voy construyendo la secuencia de órdenes, la receta con el cual se va a construir mi libro de tesis. Todo ese espacio lo voy a escribir en texto plano. Eso quiere decir que ahí solamente voy a encontrar caracteres y no hay ningún tipo de formateo, porque el formateo va a ser consecuencia de una ejecución de orden que la va a resolver el compilador y me va a mostrar a la derecha como resultado. Y aquí es donde tengo que pensar con qué herramienta voy a trabajar en adelante. Y tengo básicamente dos alternativas posibles. Lo puedo hacer en mi computadora o lo puedo hacer en la nube. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, sus problemas y sus soluciones. Primero vemos si yo lo quiero tener al editor instalado en mi computadora.
Ventajas que tengo. No dependo de que haya una conexión a internet para poder usarlo. El contenido es totalmente privado porque está alojado solamente en mi máquina. No lo comparto con nadie, no está en la computadora de una empresa ni de nadie. Hay herramientas gratuitas para desarrollarla, o sea, hay muchas herramientas de editores de látex, entre gratuitos y pagos, pero nosotros vamos a optar por recomendarle las herramientas gratuitas. Sirve para proyectos muy grandes y muy complejos, estamos hablando de 200, 300 imágenes, 30 capítulos y un documento que puede llegar a tener más de 20 megas de extensión final, y por supuesto funciona más rápido dependiendo de la computadora que uno tenga. O sea, cuanto más potencia tenga la computadora, más rápido el proceso de compilación y de obtención de los resultados. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de tener instalado el programa en mi computadora? Hay que descargar los programas, es más de uno, hay que instalarlos en la computadora, eso me consume algo de espacio, solamente se puede usar en la computadora donde está instalado. Esto quiere decir que dependo del acceso y la disponibilidad de ese equipo para poder trabajarlo, y los documentos no se pueden trabajar en forma colaborativa porque al no necesitar internet y al no estar pensado para editarlo en forma de más de un editor en forma simultánea, solamente yo puedo ver el contenido porque es privado y no puedo darle la participación a mi director o algún colaborador que pueda hacer las revisiones y las correcciones de los documentos. La otra posibilidad es utilizar soluciones en la nube, en el cual no tengo que instalar nada porque ya dispongo de la única herramienta que voy a necesitar, que es un navegador de internet, lo cual implica de que tengo que tener conexión a internet para acceder a ese recurso. No consume espacio en mi PC porque al no tener que instalar nada, está todo en la nube. La ventaja es que lo puedo utilizar en cualquier lado, o sea, haga la computadora donde yo acceda y tenga una conexión a internet, puedo recurrir al documento y poder editarlo. Y una gran ventaja es que se puede trabajar en forma colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que así como los documentos del Google Drive, yo los puedo compartir con un colaborador para que pueda revisar, para que pueda modificar ese documento. En las herramientas de la nube también hay soluciones que me permiten asignar un colaborador para que pueda modificar e inclusive dejar comentarios o hacer recomendaciones sobre los documentos para ir teniendo una construcción sólida, consistente de mi tesis. Las desventajas es que depende de que yo tenga una buena conexión a internet. El contenido de mi tesis está alojado en el servidor de una empresa. Si bien es privado, yo no puedo garantizar de que la empresa no tenga acceso al documento que estoy construyendo. Algunas funcionalidades son pagas. ¿Qué quiere decir? De que la mayoría de estos editores son todos gratuitos, pero en algunas cuestiones las funcionalidades más complejas hay que pagarlas, como por ejemplo, si yo quisiera designar hasta más de 3 colaboradores, hay que pagarlos, hasta 3 colaboradores es gratuito. Es más lento, ¿por qué? Porque depende de la conexión a internet. Esto quiere decir de que depende de la congestión que tenga el servidor donde está alojado y la velocidad de internet, la respuesta puede ser un poco más baja que si lo estoy ejecutando en forma local. Dicho esto, queda a elección las
la modalidad en que yo voy a trabajar, si lo trabajo local o lo trabajo en la nube. La ventaja es que se puede hacer una forma combinada. De hecho lo he resuelto así, que es hacer toda la construcción del documento de la tesis en la nube, y cuando tenga que trabajar con un libro mucho más complejo, que ya no puedo hacerlo desde el punto de vista gratuito, descargarlo a mi computadora y seguir trabajándolo localmente para la parte final, que es la compilación y la integración del documento. Si la decisión es trabajarlo en la computadora, la recomendación es utilizar un programa que se llama TextStudio. Pero esta es solamente una recomendación, porque hay una buena cantidad de editores LaTeX disponibles para usar. Queda a criterio de cada uno elegir con la que más cómodo se sienta. En particular, yo elegí esta porque me pareció que es la que integraba todas las herramientas necesarias para poder producir el libro, con lo cual yo me siento cómodo trabajando con TextStudio. Esto no implica de que haya otras soluciones que cada uno podrá elegir para su trabajo. Como les dije, para poder tener el editor instalado en mi computadora, tengo que descargar una serie de programas e instalarlos. Básicamente voy a necesitar 3. Miktex, que es el compilador. Respondiendo a Marco, sí, son gratis. Todas estas herramientas son de software libre. Así que se pueden descargar en forma gratuita. En el caso del visualizador, no es software libre, pero es gratis. Pero no es necesario utilizar el Acrobat, puedo usar cualquier visualizador. Entonces, lo que voy a necesitar es descargar el compilador, que es el Miktex. Después descargar el editor, que es el TextStudio, y voy a necesitar un visualizador de PDF si es que mi sistema operativo no me ofrece ya algún visualizador preinstalado, lo cual, como recomendación, se puede utilizar el Acrobat Reader, pero puedo elegir cualquier visualizador de PDF con el cual me sienta más cómodo, ¿no? Así que con estas 3 herramientas tendría mi computadora preparada como para poder trabajar con LaTeX en forma local. Ahora, la otra solución pensada en la nube es utilizar esta plataforma que se llama Overleaf. Overleaf es un editor que tiene bastantes funcionalidades, y de hecho es con la cual nosotros vamos a arrancar nuestras experiencias aquí, donde ustedes pueden ir empezando a armar su documento de tesis, e inclusive pueden desarrollar todo el proyecto aquí adentro, si es que no tiene una complejidad de cientos de imágenes, en donde probablemente el sistema les va a decir de que se hayan excedido en el volumen o la cantidad de imágenes que están utilizando, y en ese caso podrían hacer lo que hice en su momento, que es descargar el proyecto de Overleaf y traerlo a la computadora local y seguir la compilación para saltarse las limitaciones que pueden llegar a aparecer acá. Lo que plantea aquí Pablo, sí, es cómo hacerlo con Markdown. Markdown también es un lenguaje de formato de documentos, pero no tiene la potencia que tiene LaTeX en esta construcción de documentos complejos. Markdown es para hacer documentos simples de una sola página y sin mayor complicación. Entonces, como vamos a trabajar desde el punto de vista práctico en esta primera parte utilizando Overleaf, lo que hay que hacer es crearse una cuenta. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de hacerlo. Overleaf es un editor que funciona en la nube, es una solución integral para todo mi proyecto de tesis, o sea que tiene todo lo que yo voy a necesitar
en una sola herramienta, en un solo lugar. Las ventajas es, lo único que necesito es internet y un navegador. Tiene el sitio de Overleaf con muchísimos ejemplos, con foros de consultas, tutoriales, con lo cual no es solamente el editor, sino que hay todo un equipo de soporte atrás, multilingüaje inclusive. Voy a encontrar que las páginas de algunas soluciones están en español, o sea que facilita muchísimo la comprensión y la lectura de los tutoriales. Tiene algo muy interesante, que es que se puede integrar Overleaf con algún gestor de proyectos o con un sistema de almacenamiento virtual como Dropbox. ¿En qué me ayuda esto? En que yo puedo tener una copia sincronizada de mi proyecto en otra plataforma. De hecho, yo uso muchísimo esto de tenerlo integrado a Dropbox, de tal manera que todas las modificaciones que se hacen en el proyecto se reflejan automáticamente en la copia del repositorio. Si llegas a ver algún tipo de inconveniente con el acceso a Overleaf, hay una copia en otro lugar, en otra plataforma, como pueden ser Dropbox y GitHub. Esto lo veremos un poco más adelante, ¿no? Otra ventaja es que tiene edición colaborativa. Esto implica de que se le puede otorgar acceso a un colaborador que puede ser mi director de tesis para que pueda ir leyendo, para que pueda ir viendo los avances, o algún corrector que me vaya solucionando los problemas de coherencia, de sintaxis, de enlaces con los gráficos o las referencias cruzadas, etcétera, etcétera, de tal manera de que yo pueda ir haciendo un avance con un seguimiento online con mi colaborador y mis editores asociados. Me pregunta Agostina si se puede sincronizar con Google. Yo no he visto la herramienta en Overleaf que ofrezca esta sincronización. Hasta ahora, en el menú, lo que aparece es la sincronización con Dropbox y GitHub. Respondiendo a Mariela, sí, el colaborador sí y no tiene que saber LaTeX, porque hay una forma de visualizar el documento que no sea en el editor en forma texto, sino que en forma visual, de tal manera que si el colaborador no conoce la herramienta y no sabe los comandos o cómo utilizar LaTeX, puede pasar el editor a modo gráfico y verlo como si fuera un procesador de texto. De hecho, es una forma de trabajar también, ver el editor en forma de modo gráfico de procesador de texto, en lo cual yo ya no me tengo que preocupar tanto por trabajarlo tan crudo en modo texto, sino verlo de una forma más representativa y visual. La otra ventaja es que el compilador, si es que durante el proceso de compilación detectara algún error, me lleva directamente al error y me explica el problema, con lo cual acelera muchísimo las correcciones. Si es que hubiese algún problema de tal mal balanceado alguna llave o algún problema de un comando mal escrito, el compilador me posiciona donde aparece el error y me ayuda a solucionarlo. Y una opción es hacer proyectos protegidos. Esto es, en cierta manera, cerrar el proyecto para que ni siquiera la plataforma pueda entender lo que estoy haciendo, si es que estoy trabajando en una tesis que tiene fórmulas que yo las quiero proteger con propiedad intelectual, o hay textos, documentos, ideas que deben ser protegidas, con lo cual entonces puedo cerrar en cierta manera mi proyecto para que no haya ningún tipo de acceso ni de colaboradores ni de la plataforma. Yendo a esta herramienta entonces, si voy a la dirección que les había indicado, un par de transparencias atrás, esta,
es.overlist.com. Les comento que si yo entro al sitio overlist.com sin poner el es adelante, me va a llevar a la versión en inglés. Sin embargo, una vez que se hayan registrado y hayan entrado, el sistema me sugiere, me propone inclusive poder cambiar el idioma después de haber entrado. Con lo cual, no importa si yo entré directamente al sitio en español o posterior puedo cambiar el idioma de la plataforma. Como toda plataforma online, me va a requerir usuario y contraseña. El usuario es mi dirección de correo electrónico, así que indico una dirección de correo electrónico, una contraseña, se registran. Si tienen una cuenta en Google, pueden directamente obviar esa parte y lo que hace es asocian su cuenta de Google con Overlist, o eventualmente los que están en el rubro académico pueden utilizar un identificador externo, como es el caso de ORCID. Entonces, si en lugar de loguearse con su cuenta de Google, se pueden loguear con la cuenta de ORCID a la plataforma. Estando aquí adentro, lo que voy a ver es esto. Esta sería el panel de control de mis proyectos. Como verán, abajo a la izquierda hay una banderita en español indicándome que estoy trabajando en la versión que está en mi propio idioma. Arriba voy a encontrar el botón de administrador de mi cuenta, la lista de todos mis proyectos, que es lo que estoy viendo ahora. Nada más que en el centro de la pantalla está vacío porque no mostré ahí ningún proyecto, pero ahí aparecerían listados todos mis proyectos. Y algunas opciones como poder copiar un proyecto, descargarme el proyecto, borrar el proyecto, de tal manera que son los elementos de gestión del proyecto en sí mismo. Así que lo que queda como tarea, como primera tarea, va a ser crear un proyecto. Cuando uno va a crear un proyecto, el sistema me sugiere, ya inclusive me sugiere varias alternativas y me pregunta, ¿esto qué es? ¿Es una carta, es una nota, es un documento científico, es una tesis? Y ya tiene una plantilla predefinida para cada uno de ellos, con lo cual ya de entrada arranco con un esqueleto del documento que quiero generar. En nuestro caso vamos a construir un documento vacío para no complicarnos con la estructura de creación de un documento de tesis de entrada, sino que queremos hacer una construcción progresiva paso a paso, así que mi primer objetivo va a ser crear un proyecto nuevo. Cuando le indico que mi primer proyecto, que es un proyecto vacío, solamente va a crear el espacio, le escribo ahí el nombre de mi tesis, el nombre del proyecto, le voy a dar crear y él automáticamente va a crear un documento base, un documento vacío, que solamente tiene un título, nada más que un título y un texto. Es aquí donde empiezo a ver cómo voy a trabajar de aquí en el futuro. Empezando a mi derecha, en la parte superior, que está dividida en dos, voy a tener el árbol de documentos. Esto es la lista de todos los objetos que forman parte de mi proyecto. De la mitad para abajo de la sección de la izquierda, voy a encontrar un navegador, la posibilidad de ir a los distintos ensambles que va a tener el documento. En este caso tiene solamente una sección que se llama Introducción. En el área central estoy viendo el código LaTeX del documento que estoy creando y a la derecha el resultado de la compilación. Como pueden ver, hay un botón rojo allá que dice recompilar. Esto es obligarle al sistema a volver a generar todo el documento en base a los objetos que forman parte. Y a ver si se puede ver acá. Estoy viendo ahora el documento
estoy viendo el documento en modo texto, pero alguien me había preguntado si el colaborador tiene que saber LaTeX. No necesariamente, porque el colaborador puede ir acá al editor visual y lo que va a ver es algo similar a lo que está viendo aquí, sin los comandos, con lo cual sería viable de que si tiene que hacer alguna revisión del contenido del texto, dejarme algún comentario, directamente lo hace acá. Y acá inclusive voy a encontrar algunas herramientas conocidas en los procesadores de texto, como es el tipo de texto para cada una de las secciones, la parte de la construcción del anidamiento de los documentos, la posibilidad de poner texto en negrita, poner itálicas, poner mayúsculas, potencia, subíndice, etcétera, que la voy a encontrar en estas barras de herramientas que están acá. Este va a ser el espacio donde yo voy a donde voy a trabajar y voy a construir mi tesis. Si quiero designar un colaborador para que pueda ver, en este caso puede ser mi director de tesis, para que pueda ir viendo cómo está creando el documento, en esta sección de compartir, lo que voy a hacer es indicar la dirección de correo electrónico del colaborador, y en este caso le voy a asignar el rol que puede ser de editor, para que pueda modificar el documento, o solamente lector, para que pueda ver cómo está construido ese documento. Y algunas cosas como, por ejemplo, compartir este documento para que lo puedan ver en la red, o ver el historial de cambios que se estuvo realizando. O sea que si eventualmente hay una modificación y esa modificación no corresponde o estaba mal hecha, puedo volver hacia atrás en el historial y resolver. Y como herramienta colaborativa también tiene un chat en el cual puedo conversar entonces con los colaboradores mientras se está creando el documento. Como verán, es un híbrido entre lo que es el editor de LaTeX con el Google Drive, por ejemplo, o un editor en línea. En este momento me están diciendo que algunos están tratando de crear su cuenta y están tratando de editar. La idea es que vean esta parte y posteriormente vuelvan a mirar la presentación. La voy a dejar la presentación como PDF en la plataforma, de tal manera que puedan volver a pasar por esta parte y hacerla con tiempo, cosa de que puedan seguir lo que estamos viendo, lo que les estamos queriendo contar, y que después con tiempo, con paciencia, puedan ustedes repasar lo que son las instrucciones y hacer su práctica. Y eventualmente, si tienen algún tipo en la compilación o en la construcción, bueno, ya sea en el foro del aula virtual o en el grupo que creamos en Telegram, poder plantear ahí sus problemas y en ese grupo podamos resolver las inquietudes que tengan. Estoy mirando el chat, me voy a detener un ratito aquí. Me preguntan si el editor al que compartimos tiene que tener una cuenta en Overleaf. Sí, o sea, yo le puedo compartir el acceso, pero el editor va a tener que crearse una cuenta para que lo pueda identificar la plataforma y que pueda trabajar ahí adentro. Así que en el caso de APA 7, ya empezamos con las cuestiones particulares. Sí, una cosa que tengo que olvidarme es del formato. Si le dicen la tesis va a estar en formato de APA 7, ¿se acuerdan donde estaba la rana René en la transparencia? Decía, no es mi problema. Olvídense del problema del formato. Concéntrense en el contenido, porque de
la solución de que si el formato de la tesis o la bibliografía tiene que estar en APA 7 o en Harvard o en EEE o cualquier otro formato, de eso se va a encargar LaTeX. Su preocupación es el texto, así que acuérdense de lo que les dije. Cuando le pregunten por el formato, ustedes tienen que responder, no es mi problema. LaTeX se va a encargar de hacer. Pregunta Diana si se puede trabajar con Word como soporte. Sí, se puede trabajar como Word como soporte, pero es un doble trabajo. Y entiendo la preocupación porque cuando yo les dije es un nuevo paradigma, esto implica salir de mi zona de confort y es muy difícil salir de mi zona de confort y dejar de pensar en el Word. Lo cual implica de que si quiero hacerlo en ambas herramientas en forma simultánea, escribir en Word y pegar en LaTeX, ¿se puede? Sí, pero es una pérdida de tiempo. Si yo me mentalizo de que tengo que escribir en LaTeX directamente y en forma definitiva decirle adiós al Word, aunque sea doloroso, les aseguro de que es el camino más fácil y con menos sufrimiento ir dejando de lado el Word para volcarse a escribir aquí adentro. ¿Se puede trabajar con los dos? Sí, indudablemente. Pero vuelvo a decirle, es una pérdida de tiempo escribir en Word y pegar en LaTeX porque a la larga todo va a terminar aquí y lo que yo invertí escribiendo en un lado y pegando acá, directamente hubiese ganado ese tiempo escribiendo en LaTeX directamente. Dice Corina, si tengo que hacer figuras, ¿qué recomienda? Nos estamos salteando, tu pregunta saltea mucho lo que vamos a hacer. LaTeX tiene todo un componente para hacer figuras. Tiene una herramienta muy compleja para hacer figuras directamente de adentro de LaTeX. O puedo utilizar algún editor externo para hacer mis gráficos y después levantarlas aquí adentro. Con lo cual, soluciones tengo muchas. Puedo utilizar, si voy a trabajar con gráficos estadísticos, traer los gráficos de la hoja de cálculo exportados en formato JPG o en formato PNG. Puedo utilizar editores de imágenes, cualquier editor de imágenes que ustedes manejen, con el que quieran. Yo recomiendo utilizar el GIMP porque es software libre, no tengo que estar craqueando claves ni haciendo malabarismo para que funcione. O directamente hay gráficos que se pueden construir, gráficos muy complejos, particularmente si son gráficos estadísticos o gráficos científicos, se escriben directamente por comandos dentro de LaTeX y yo puedo tener cosas como un paraboloide de revolución dibujado directamente por comandos dentro de la herramienta. Lo que dice Mariana, me aparece junio en inglés. Sí, te aparece junio en inglés porque todavía no avanzamos en el ajuste, la configuración básica de hacer el cambio de idioma. La página que aparece con el nombre junio en inglés o por ahí introducción, cuando vemos los nombres, los vamos a cambiar después simplemente con un comando para que todos los mensajes pasen a estar en idioma español y no en inglés. O sea, ¿se acuerdan del gatito que les decía, disminuyan su ansiedad para ver cómo queda al principio? Bueno, es este el momento. Disminuyan su ansiedad de ver cómo queda, porque a medida que vayamos progresando con la complejidad del documento, se van a ir solucionando todas estas cuestiones. O sea, no hay nada que no se pueda arreglar aquí que culmine con la construcción de mi documento perfecto. Así que si les aparecen cosas en inglés, todavía los gráficos, estoy pensando cómo voy a poner los gráficos, todas estas cuestiones, vamos con paciencia, disminuyan su ansiedad, que
les aseguro, esto va a quedar perfecto a medida que le vayamos agregando la complejidad a los documentos. Así que ya vieron cómo armar mi primer documento. En este caso ni siquiera es mío, es automático. Cuando yo me creo la cuenta, el sistema me generó ya este primer documento, pero ya mi primera compilación funcionó. Lo que queda ahora es empezar a hacer algunos cambios en el proyecto. Por ejemplo, el sistema me creó automáticamente un documento que se llama main, el documento principal. Bien, perfecto. Lo que yo quisiera es tener las cosas en español, así que voy a renombrar ese documento main, lo voy a cambiar, así que le puedo dar botón derecho sobre la palabra main.text y cambiárselo a mi documento principal, que es el tesis.text. ¿Por qué hablamos de documento principal acá? Esto implica de que hay documentos secundarios. Y yo en algún momento le hablé de que esto se hacía como una especie de receta, donde la receta iba incorporando los distintos objetos. Así que ese documento tesis va a ser la receta término en grandes rasgos, que es el integrador de todos los demás objetos. Este es el documento que va a llamar a los otros documentos para que se integren en el momento de la compilación para la construcción de mi libro final. Que tengo un documento que es el integrador de todo, que es el que hace las llamadas a los otros objetos para que vengan a integrarse a mi libro de tesis. Seguidamente, en esta opción que tengo aquí, lo que voy a hacer es voy a crear una carpeta. ¿Por qué vamos a crear una carpeta? A ver si estoy viendo que cambia. Sí, bien. ¿Para qué vamos a poner una carpeta? Y acá voy a ver los mensajes. Dice, si puedo descargar el editor LaTeX y Overleaf para que este último pueda reconocer al editor. En realidad, los documentos escritos en LaTeX son como una especie de lenguaje común, universal, que cualquier editor puede utilizar. O sea, que puede utilizar indistintamente el documento local o el documento en Overleaf. Lo que puede ocurrir es que si mi tesis crece en complejidad, se pone demasiado pesada, tiene demasiados gráficos, Overleaf me va a decir, estamos ocupando mucho espacio, se está poniendo muy lento, yo le recomiendo que pague la suscripción. Y ese es el momento en que tengo que pensar de que la plataforma en la nube no me va a resolver todo, pero esto va a ocurrir si su tesis se pasó de las 100 imágenes. Antes que eso no va a pasar ningún inconveniente. La respuesta de Corina dice, yo voy a hacer mi tesis en LaTeX y el director le dice, te va a retrasar la escritura, no es tiempo de inventar nada. Le puedo asegurar de que van a perder más tiempo parchando su documento en Word que dedicarle unas horitas a entender cómo funciona esto y a terminar como el gatito en la caja disfrutando de cómo se compila la tesis mientras ustedes solamente se dedican a escribirlo. Es cierto que los directores son bastante reacios. Primero porque no conocen esta herramienta. Segundo, odian que le saquen de su zona de confort y le vengan ustedes a plantear una cuestión de que voy a escribir mi tesis en LaTeX. Su director ni siquiera tiene que enterarse de que ustedes están utilizando esto, porque si no los van a invitar como colaboradores, lo que van a hacer es mandarle eventualmente los avances en formato PDF. Con lo cual, el director nunca se va a enterar, nunca se enteró de que ustedes están usando esta herramienta. Y aún así, si el editor todavía se pone estricto y le dice, no me mandes en PDF porque yo prefiero leerlo en Word, hay un botón, hay una página web como que es I Love PDF que dicen, levantan un LaTeX y lo bajan en doc. Y no hay que mentir, Jorge, no es necesario, simplemente decirle al director, estoy usando la mejor herramienta que existe para construir una tesis, y no es el Word.
Así que con eso estarían zanjados los problemas de ponerse de acuerdo con los directores con respecto a la herramienta. Es cierto que los directores no saben, todavía no conocen de la popularidad y la función que tiene esta herramienta. Sería interesante que la conocieran para poder facilitar la construcción de la tesis lo más rápidamente, pero es seguro que más de uno va a tener que lidiar con su director porque no conoce esto, no le gusta, quiere que esté en Word o en cualquier otra cosa, así que ningún inconveniente. Pregunta Giselle si se pueden hacer comentarios en el documento. Sí. Se pueden hacer comentarios y precisamente esa es una de las funciones que muy utilizada por los revisores y los directores que pueden agregar comentarios a los textos sin tener que corregirlos ni editarlos. Así que, según Juan Carlos, sí, sería una buena idea que los directores sepan LaTeX, que sería una buena solución y les ayudaría a terminar mucho antes su proyecto de la tesis. Bien. Creamos y les sugerimos crear una carpeta para guardar sus imágenes de tal manera de que estén separados los que son los textos de LaTeX por un lado y las imágenes por otro. O sea que una solución sería ir a este iconito que está acá para crear una carpeta y crear una carpeta que se llame imágenes. De esa manera vamos a separar lo que es texto de lo que es imágenes a los efectos de que esa lista de documentos en el árbol de contenido no sea algo extremadamente extenso y difícil de navegar y buscar y que estén las cosas ordenadas y separadas dentro de mi proyecto. Lo siguiente es ir al iconito del menú y en el iconito del menú decirle de que el documento principal dentro de mi proyecto es el que yo renombré hace un ratito que se llama tesis.txt. ¿Por qué es importante hacer este cambio? Esto facilita que cuando yo pulse el botón recompilar, que habíamos visto hace un ratito en el panel de control, cuando yo pulse el botón recompilar, la plataforma sepa quién es el documento integrador y directamente tome ese como primer elemento y a partir de ahí haga el proceso de recompilación. Si no, lo que va a ocurrir es que si yo no definí un documento principal, puedo compilar en forma individual los archivos. Eso es una buena forma de ver los avances, ir compilando a medida que voy escribiendo un documento y quiero ver cómo va quedando, lo veo en forma individual, pero lo lógico sería que el que conduce la integración y el ensamble de todas las partes sea este documento que lo voy a llamar tesis.txt. Estas son sugerencias, ¿no? Ustedes pueden poner los nombres que más les convengan, con los cuales se sientan más cómodos en su proyecto. Dicho esto, tengo que pensar, ¿se acuerdan que cuando hablamos del maquetado, yo les dije que tengo que pensarlo esto como el plano de un edificio? Y eso es lo que voy a llamar la estructura de mi libro, en el cual yo mentalmente, aunque sea mentalmente, vaya construyendo las partes que voy a ensamblar después para la construcción de la lógica de mi libro, que tenga coherencia, que tenga consistencia. La estructura entonces va a ser una construcción ideal de cómo yo diseño el ensamble de mi documento en la tesis. En esa construcción voy a separar dos grandes partes. Una parte la voy a llamar el preámbulo y la otra parte la voy a llamar el cuerpo de la tesis. En el preámbulo, lo que voy a hacer es ir agregando todos los comandos que hacen a la configuración general que afectan a todo el proyecto.
Uno de ellos, por ejemplo, es lo que comentaba una de las asistentes, es, me aparece junio en inglés. Perfecto, si aparece junio en inglés, le vamos a decir que de ahora en adelante los mensajes son en español. Y ese comando lo voy a agregar en un archivo preliminar o en una parte preliminar dentro de mi libro que se va a llamar preámbulo. No se tiene que llamar exactamente así, pero como su denominación genérica es preámbulo, solemos ponerle nombre preámbulo al archivo que contiene toda la configuración de mi libro. Y es algo que voy a ir construyendo a medida de que necesito agregar nuevas funcionalidades al lenguaje para que la compilación sea adecuada. La otra parte es el documento, son todos los contenidos que forman parte de mi tesis, donde yo voy a agregar los capítulos, donde voy a agregar la bibliografía y todas las partes, los anexos, etcétera, que hacen a mi libro en sí mismo. Entonces, ya comprendido de que separo la configuración preliminar en una parte que se llama preámbulo y todo el contenido de mi tesis en lo que le voy a llamar el cuerpo de la tesis dentro de mi proyecto. Y más o menos me va a quedar así. El preámbulo va al principio y el cuerpo con toda su configuración va al final. Se ve extraño y por favor no bullan, no salgan despavoridos todavía. No se me escapen porque ahora viene la parte donde yo empiezo a ver cómo queda y va a estar realmente muy bonito. Así que esperen, no se me escapen, que vamos a empezar a ensamblar cosas para lograr mi documento. ¿Se acuerdan del maquetado? Vuelvo a la parte del maquetado, donde yo mentalmente hacía garabatos y decía, bueno, ¿cómo voy a armar? ¿Cómo se arma un libro? Esa parte de Homero diciendo, nunca me enseñaron a escribir un libro. Bien, vamos a empezar a darle la denominación a las distintas partes, a los distintos objetos que constituyen la creación de mi libro. De acá vamos a separar cinco grandes partes. Primero la portada. Si yo empiezo a mirar un libro, en la portada tengo la tapa del libro, tengo la ficha bibliográfica, el título, y eventualmente ahí puedo poner las licencias, etcétera, que es una parte muy pequeña, es simplemente las 2 primeras hojas de mi libro de tesis. Después vienen las páginas preliminares, que son una serie de secciones como el prólogo, el preámbulo, la licencia, los agradecimientos, o sea, que no forman parte, no es el cuerpo principal, sino que son una serie de presentación de lo que va a venir más adelante. En la parte 3 está el cuerpo principal, o sea, ahí donde yo voy a poner mi tesis, ahí es donde voy a poner todo mi corazón en lo que estuve escribiendo, en cómo tengo que armar los capítulos, cómo es lo que quiero comunicar, cuáles son mis conclusiones, y esas son el ensamble de las distintas partes que van a construir el corazón de mi tesis. Luego viene el material posterior al cual yo voy a agregar definiciones, por ejemplo, la bibliografía, los acrónimos, las definiciones de palabras, las listas de palabras, y eventualmente al final puedo agregar los anexos, que generalmente suelen ser algunas planillas, listados, cosas que serían muy voluminosas que estén en el cuerpo principal. Entonces, lo que puedo hacer es, si hay tablas demasiado largas o planillas o listados extensos y voluminosos, para no complicar la lectura del cuerpo principal, lo coloco como un anexo y después va a una referencia. Respuesta a Marianela, sí, supongo, y la
estábamos grabando la clase, así que ni bien que hagamos la compaginación del video, lo vamos a publicar un poquito más adelante. ¿Qué hay entonces en la portada? La imagen, que es la tapa de mi libro. En la primera hoja van generalmente los logotipos, los escudos de la universidad, de la facultad, la denominación de mi tesis, el nombre del autor, el nombre de los directores eventualmente y el año de la publicación. En esa parte de la portada, donde es solamente descriptiva, en la siguiente página se suele, y no es obligación, poner los derechos de autor, generalmente son las licencias de uso, el copyright acerca del contenido del documento, que puede ser un documento abierto, un documento cerrado, dependerá de la institución educativa, las condiciones que se describen los derechos de autor. En las páginas preliminares, en LaTeX se denomina formatter. Viene después de la página principal, de la portada, y esto no es obligación, es opcional. Por ejemplo, un epígrafe, donde el autor encuentra alguna frase relevante y cita algún pensante, algún sabio pensante, donde se le suele dar aquí una especie de presentación utilizando el pensamiento de algún filósofo que va en una página simplemente separada. A continuación puede ir un prólogo, esto no es obligatorio. En las tesis de grado y posgrado, de maestría, no se suelen poner prólogos. Por ahí sí, en unas tesis doctoral, donde una tercera parte que no es el director, sino que es una persona de relevancia, hace una especie de introducción a las conclusiones y el desarrollo de mi libro de tesis. Aquí lo que se suele hacer es, bueno, se busca a alguna persona con relevancia, de peso en el campo de estudio, para que escriba algunas palabras de introducción al libro de tesis que se está presentando. En el prefacio, también es opcional. Aquí es donde el autor sí lo que puede hacer es una pequeña introducción sin mayor detalle acerca del contenido, simplemente puede ser una media carilla, donde cuenta en forma coloquial por qué hizo esta tesis, cuál es la motivación que tuvo, las conclusiones a las que llegó, cómo se originó la idea, etcétera, etcétera, como una presentación muy generalista de lo que viene a continuación, que es el cuerpo en sí de mi tesis. Y siempre una página de reconocimiento donde se cita a todas las organizaciones, a la institución, a la universidad y a las personas que colaboraron y apoyaron a que se haya llegado a la instancia de la presentación de este libro, en el cual se deja asentado el reconocimiento a quienes colaboraron y ayudaron a llegar a este buen puerto. Lo que sigue es el cuerpo principal. Y aquí hay una sugerencia de distintas partes que son los capítulos. Y como yo les había dicho al principio, les dije, olvídense de ponerle número a las cosas, sino llámenlo por su contenido, porque es lo que contiene. Entonces, en esta parte, yo voy a separar los distintos capítulos según su contenido, como por ejemplo, la motivación, el capítulo de introducción, objetivo, marco teórico, estado del arte. Esto es a modo indicativo. Generalmente las instituciones tienen un reglamento de tesis donde indican cuáles son los elementos que deben contar en su libro. Ustedes pueden ajustarse a la especificación que indique
la dirección de estudio de la institución diciendo qué elementos deben tener aquí. En respuesta a Agostina, no, el resumen no es el prefacio. El prefacio es una redacción más coloquial, sin mayor detalles de lo que hay en el contenido. Es una presentación básica de media carilla simplemente. El resumen lo voy a escribir después. El resumen está en la parte principal. No está acá expresado como capítulo, pero se agrega como elemento dentro de la parte principal de la tesis. Asumiendo de que el resumen lo escribo al final, siempre al final. O sea, el resumen es lo que pasó. Por lo tanto, es un capítulo que debe quedar vacío hasta la última instancia. Y cuando terminé de escribir todo el libro, vuelvo y hago un resumen de una carilla describiendo qué contiene el documento. Así que lo que planteo aquí son simplemente títulos descriptivos que son opcionales, pero que en la mayoría de las tesis suelen estar como elemento principal en la construcción. Al final siguen las páginas posteriores que en LaTeX se llama backmater. Y ahora vamos a ver por qué están estas partes denominadas así en inglés y por qué llevan estos nombres en inglés y por qué es importante ponerlos en el documento tesis.txt, que es mi receta del armado. En esa parte posterior va a ir la bibliografía, el glosario de términos, la lista de acrónimos y eventualmente el índice de palabras donde yo pueda resaltar algunas palabras claves de mi tesis y crear una especie de índice a esa sección de palabras. Los tres últimos objetos descritos aquí no son obligatorios. Sí la bibliografía, pero crear un glosario de términos y una lista de acrónimos como para LaTeX es realmente una simplicidad de hacerlo, no está nada más incluirlo porque va a enriquecer a mi documento y no me implica a mí mayor problema generar esta parte posterior, incluyendo estos capítulos del glosario y la lista de acrónimos o el índice de palabras. No es necesario que esté, pero es muy fácil generarlo, por lo tanto yo enriquezco mucho el libro de mi tesis poniendo estos capítulos ahí, en esta parte. Y al final los anexos, donde voy a agregar todo lo que no incluí en el cuerpo principal, ya sea por extensión, porque son listados, porque son copias de documentos. Por ejemplo, en las tesis doctorales se suele pedir de que esa tesis esté avalada por una publicación científica en una revista de impacto. Entonces, una práctica habitual es incorporar el facímil del artículo publicado en el anexo como constancia de que la publicación está realizada en una revista determinada. Ahora, si recuerdan, yo dije que cada una de esas partes en LaTeX las identificaba como frontmater, mainmater y backmater. ¿Y por qué es importante esto? Porque como yo les dije, LaTeX se va a encargar del formato y el formato no es mi problema. Todo lo que esté en la sección frontmater van a estar numerados con números romanos, que son todas las páginas preliminares antes del índice. De tal manera que no me tengo que preocupar por cambiarle la numeración a las páginas, porque al poner simplemente la orden frontmater en mi receta en el archivo latex.txt, todo lo que siga las páginas van a estar con números romanos, hasta donde empieza el cuerpo principal. Entonces, ahí voy a poner una orden que dice mainmater, y a continuación las páginas van a empezar a numerarse con números arábigos, del 1 en adelante. Y al final, el material posterior, que son una serie de secciones, para que no aparezcan en el índice, al ordenarle, poner la orden backmater, lo que hace es, a partir de ahí, los capítulos ya no se numeran más,
de tal manera de que esos capítulos que no forman parte del cuerpo principal no aparezcan en el índice. De ahí la importancia de estas 3 palabritas en la construcción del archivo integrador, el documento principal, que es el ManMater. Bien, con esto estamos cerrando entonces esta primera charla, este primer encuentro, donde hicimos una introducción a qué se trata, planteándoles la importancia de pensar en esta herramienta para la escritura de su libro, de que con esta herramienta ustedes se olvidan del formato y se centran en generar su contenido, de que lo que van a obtener como resultado final no es posible hacerlo con un procesador de texto. Y les dejé ahí, bueno, la primera tarea es que crear las cuentas de usuario para adelantar. Agostina pregunta, ¿las abreviaturas es la lista de acrónimos? ¿Es esa la denominación? Lo puedo llamar abreviaturas, lo puedo llamar acrónimos, queda a mi criterio después ponerle los nombres que yo quiera. Todas estas cosas las voy a definir en el preámbulo. Cómo quiero que se nombren las partes, cómo quiero que se nombren los capítulos, etcétera. Esto lo vamos a ver un poco más con detalle en las clases siguientes. No los quería complicar demasiado. Anaí me está preguntando el tema del formato que tiene que seguirse, que las páginas preliminares no están numeradas, etcétera. Estas cosas se pueden solucionar, vuelvo a decir, con órdenes indicándole de que los números de páginas no van hasta cierta parte, de ahí en adelante. Así que lo que dice, se puede hacer con LaTeX, o sea, todo se puede hacer con LaTeX. Entiéndanlo, LaTeX es un lenguaje para construir documentos, por lo tanto, es fácil redefinir el formato a criterio y a la necesidad que yo tengo, que me establece el reglamento de presentación de documentos. Así que cualquiera de estas cuestiones puntuales, voy a tomarlo del planteo de Anaí, lo vamos a resolver y lo vamos a poner como una tarea para que puedan probar cuándo se enumera, hasta dónde no se enumera, qué tiene que ir con un formato y qué tiene que ir con otro. Plantea Matías, uno de los problemas principales es el tiempo de compilación. Exactamente. Una de las limitaciones que tiene Overleaf es que si el documento es extremadamente grande y tarda mucho tiempo en compilar, me van a sugerir de que pase al formato, a la versión paga. Una cosa que yo suelo hacer, que es cuando un documento es muy grande y para no caer en un problema de consumo de demasiado tiempo, es ir compilando por partes. Entonces, en el documento principal se van comentando los capítulos que yo no quiero que compile y solamente se compila el capítulo en el cual uno está trabajando para ver cómo queda, y posteriormente descargarse todo y hacer una compilación local para que no me ponga la limitación de que hay que pagar porque tardó demasiado tiempo la compilación, porque mi tesis es demasiado compleja, demasiado pesada. Así que sí, un problema es el tiempo de la compilación y la otra limitación son la cantidad de imágenes. O sea, hasta 100 imágenes me permite agregar sin generarme limitaciones. Se puede hacer una compilación sin imágenes, con lo cual se puede saltar esta problemática, pero cuando uno llega al mensaje de las limitaciones, hay que pensar entonces a probar con una compilación local y saltarse todas estas restricciones. Bien, llegado el horario que habíamos convenido, agradezco el tiempo que se han dedicado en estar presente. Espero haberlos convencido en esta primera introducción de que esta es la solución
a los dolores de cabeza que van a tener si lo usan con un procesador de texto. Y por supuesto, nosotros estamos a total disponibilidad para ayudarlos, orientarlos, aconsejarlos y darle todos los recursos, porque queremos que ustedes resuelvan su problema de la publicación de su libro con esta herramienta, que obtengan el mejor resultado posible con su libro de tesis, lo cual va a ser una gran satisfacción que puedan presentarlo utilizando estas herramientas. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias al profesor Barsotti por el soporte de ayudarnos con la grabación y mantener la plataforma de la transmisión. Y nos estaremos encontrando entonces el próximo sábado a la misma hora para continuar con este camino de construcción de su tesis. Muchísimas gracias.